Dieta alcalinizante. ¿Quieres saber en qué consiste? Quédate a ver este vídeo. Bienvenidos a Fisiolution, vuestro canal de salud y bienestar de confianza. Soy Andrea Bretones, la persona encargada de la sección de nutrición en los centros Fisiolution. En este vídeo te voy a hablar en qué consiste una dieta alcalinizante y cómo puede repercutir en los dolores de espalda, en los dolores de las articulaciones y en los dolores musculares. Vamos a profundizar también en los alimentos que más recomendamos los nutricionistas para alcalinizar el organismo. Y vamos a dar algunas claves, algunas recetas para llevarlo a la práctica en tu día a día. Alcalinizar significa lo contrario de acidificar. Hoy, nuestro tipo de alimentación, el estrés mantenido en el tiempo, la falta de descanso y los malos hábitos en general nos llevan a que nuestra sangre tienda a la acidificación. La dieta alcalinizante ayuda a compensar o corregir este tipo de desequilibrios. Alcalinizar el organismo es fundamental. Va asociado a la mejoría de múltiples órganos y vísceras de nuestro cuerpo, lo que dejará de dar reflejos en la espalda y esto va a repercutir en que dejarán de expresar esta alteración en molestias, por ejemplo, ya os comento, de la espalda. Vamos a profundizar un poquito más en esto y vamos a destacar las claves en alimentación para corregirlo. Sabemos que la medición del pH siempre va a estar en una escala de 0 a 14, siendo 0 lo más ácido y 14 lo más alcalino. Esta escala va a ser siempre así, tanto si medimos el pH de una piscina como si medimos el pH de la piel. Cuando hablamos del pH del organismo nos referimos al de la sangre, el cual debe ser siempre muy estable, tiene que estar siempre entre 7,36 y 7,42. Y el cuerpo va a hacer todo lo posible para mantenerse ahí. Por ejemplo, si desayunamos un café con un bollo, nuestra sangre tiende a acidificarse, pero el cuerpo va a neutralizar este desequilibrio de varias formas. Esto es lo que se llaman mecanismos tampón, en los que intervienen el pulmón, los riñones, la piel, el hígado y los huesos. Lo primero es que el cuerpo trata de eliminar los residuos metabólicos ácidos de los alimentos que comemos. Si por ejemplo respiramos, entra oxígeno, pero eliminamos CO2, que eliminaremos por el pulmón. Si comemos por ejemplo proteína, se generará ácido úrico, que eliminaremos por el riñón. Y así con todos los alimentos. Pero cuando los órganos están congestionados de toxinas ácidas y les cuesta eliminarlos, entra en juego otro mecanismo de compensación, el hueso. El hueso va a ceder minerales alcalinos si se ve comprometido, minerales como el calcio o como por ejemplo el magnesio, minerales que son vitales. Por eso la acidificación orgánica mantenida en el tiempo puede llevarnos a una descalcificación. Por otro lado, estos residuos ácidos que el cuerpo no puede eliminar se acumulan en los tejidos como las articulaciones. A la larga, esta acidificación de las articulaciones va a predisponer a artritis y artrosis. Igual te preguntas, ¿esto quiere decir que tenemos que dejar de comer? ¿Tenemos que dejar de respirar? No, para nada, esa no va a ser la solución. La solución es comer alimentos que nos alcalinicen y ahora vamos a presentártelos. Pero antes quiero que sepas cuáles son otros de los síntomas de un organismo acidificado, por si te puede servir para saber si es tu caso o no. Porque igual te estás preguntando, ¿y yo estaré acidificado? Vamos con ellos. El cansancio, la debilidad muscular, la retención de líquidos, rojeces en partes de la piel donde más sudamos, por ejemplo debajo de la correa del reloj o por ejemplo en la zona de las axilas. Mente nublada, debilidad de uñas, debilidad del pelo, osteoporosis, dolores de espalda, dolor muscular o dolor articular, por poner algunos de los ejemplos. En definitiva, mantener el equilibrio de nuestro pH orgánico es esencial para mantenernos con salud. Vamos a descubrir qué hábitos y qué alimentos nos alcalinizan. Lo primero, el ejercicio, el cual nos lleva a disminuir nuestro estrés. Como hemos dicho, el estrés es quizá lo peor para acidificar el organismo. Baños con agua salada, más o menos a razón de 2 kilos de sal por media bañera. Evitar medicamentos innecesarios. Cuando tengamos, por ejemplo, cuando tomamos un analgésico para el dolor, estamos acidificando muchísimo el organismo. En algunos casos no vamos a tener más remedio y tendremos que tomárnoslo, pero siempre que podamos vamos a evitarlos. Beber suficiente agua, a razón de 1,5 litros, 2 litros de agua al día.
El equilibrio emocional. Esto es súper importante y en caso de no saber gestionarlo, tenemos que contactar con alguien que nos ayude. El agua de mar. Aquí va el primer remedio para incorporar a tu día a día. El agua de mar lo puedes comprar, por ejemplo, en un herbolario. Vamos a mezclar una parte de agua de mar por 3 partes de agua dulce, es decir, el agua que suelas beber a diario. Añadimos también medio limón exprimido y lo tomamos por la mañana en ayunas, o bien a media mañana. Si vas a hacer ejercicio durante ese día, también puedes tomarlo después de haber hecho el deporte. Vamos con los alimentos alcalinizantes. Lo primero es saber que todos los refinados acidifican, por lo que siempre va a ser mejor tomar los alimentos integrales, arroz integral y cereales integrales en general. Por otro lado, siempre tenemos que priorizar en nuestro plato vegetales, ya sean verduras o ensaladas, acompañando a algo de proteína. Lo que no nos vale es un poquito de verdura con un buen plato de estofado de ternera. Como os digo, deberíamos priorizar la verdura. Por ejemplo, una buena ensalada o un buen plato de vegetales con un poquito de pescado o de carne. Algunos alimentos, como los frutos secos, también nos pueden ayudar por los minerales alcalinos que tienen, sobre todo las almendras, las nueces de Brasil y las castañas. Otros ejemplos de alimentos alcalinizantes también serían la patata o el aguacate. Y sobre todo, y lo más importante, quitar de la dieta los azúcares refinados y el exceso de proteína animal. Otro remedio casero va a ser tomar infusiones o extractos para limpiar los órganos que decíamos que se congestionaban, como son el hígado, el riñón y la piel. En un herbolario nos pueden asesorar, o bien también podemos hacernos en casa un caldo depurativo en el cual incluyamos ingredientes como la alcachofa, el apio, el puerro, la cebolla y el perejil, y beber 3 tazas al día fuera de las comidas. Importante acompañar esta etapa con una dieta hipotóxica y alcalinizante. En definitiva, nuestro equilibrio orgánico se mide gracias al pH de la sangre. Si los hábitos y la alimentación de nuestro día a día nos llevan a acidificarnos, debemos combatirlos con la alimentación. Esto se va a plasmar en una mejor calidad de vida, en menores dolores musculares, menores dolores de espalda y menores dolores articulares. Si quieres una consulta personalizada, haz clic en el enlace que aparece en la descripción de este vídeo y solicita tu cita online. Si te ha gustado el vídeo, dame un like y suscríbete al canal. Muchas gracias, hasta la curación y más allá.